Para comenzar, lo primero que debemos hacer es ingresar nuestro usuario y contraseña. Al aceptar, accederemos a la agenda, que es la ventana principal del sistema. La vista por defecto es la semanal, donde podemos ver los turnos de la semana actual para el profesional que tengamos seleccionado en la lista de profesionales. De forma muy sencilla, podemos ver la agenda de otro profesional u otras fechas moviéndonos en el desplegable de profesionales y en el calendario. En las filas se muestran los horarios en los cuales atiende el profesional y cada columna representa un día de la semana. Los horarios disponibles se muestran de color celeste y los horarios que no están disponibles se indican en otro color y con un cuadriculado que indica esa situación. Cada turno posee un color en función de su estado. La referencia del significado de cada color se muestra debajo del calendario. También cuenta con un buscador rápido que permite filtrar y encontrar de manera muy ágil los turnos dados a un paciente en particular y también volver a visualizar todos los turnos presionando el botón limpiar. El sistema también cuenta con una ventana para administrar los profesionales. Tanto en esta ventana como en el resto del sistema, los datos requeridos se marcan en color rojo y los datos opcionales en color negro. El orden de un profesional determina en qué posición de la lista se ubicará dicha persona y la duración indica cada cuántos minutos se dan los turnos para ese profesional. Luego, a cada profesional se le pueden definir los horarios de atención para cada día de la semana. Por cada día se podrán especificar 1 o 2 turnos de atención, cada uno de los cuales tendrá una hora de inicio y una hora de fin, dentro de las cuales se podrán generar turnos en función de la duración del turno que se definió en el detalle del profesional. También se contempla la posibilidad de definir licencias para cada profesional. Las licencias permiten deshabilitar la carga de turnos para un profesional en un rango de fechas definido, sin necesidad de cambiar la configuración de los horarios de dicho profesional. Ahora podemos ver cómo quedó definida la agenda del profesional en función de los datos que configuramos en el mismo, y cómo cada profesional posee su propia agenda, en el sentido de que tienen sus propios días y horarios de atención. Para dar un turno, basta con hacer doble clic sobre un casillero vacío de la agenda y se abrirá la ventana de alta de turno. El dato más importante a ingresar en el turno es el paciente. Podemos seleccionarlo de la lista o abrir la ventana de búsqueda en la cual podremos filtrar de diversas formas dentro de todos los pacientes registrados en el sistema hasta encontrar el que estamos buscando.
El resto de los datos del turno se cargan automáticamente, en función de la agenda sobre la cual hicimos doble clic, pero se permite que sean modificados en caso de ser necesario. También se permite indicar que el turno es en realidad un sobreturno para los casos que correspondan. Si queremos ver o modificar los datos de un turno, basta con hacer un clic sobre el mismo en la agenda y allí podemos actualizar cualquier dato. La agenda se actualizará automáticamente luego de guardar. La otra vista que presenta la agenda es la vista diaria. Es una vista con las mismas funcionalidades que la semanal, pero muestra solo el día en el cual estamos parados sobre el calendario. Esta vista es usualmente utilizada por los profesionales para ver los turnos asignados en el día. Por otro lado, tenemos la administración de pacientes. Aquí se pueden gestionar los datos de cada uno de los pacientes con los que se trabaja, incluyendo sus datos personales y los datos de su prestadora u obra social. La lista de prestadores y sus planes son configurables y los veremos a continuación. Aquí es donde gestionaremos las diferentes prestadoras y sus planes. Se recomienda tener una única prestadora de tipo particular para gestionar los pacientes que no cuenten con obra social y las otras de cualquier otro tipo. A cada prestadora se le deben definir sus planes y para cada plan las diferentes prácticas que incluye. Las prácticas también son configurables y en la próxima ventana veremos cómo definir las mismas. A cada práctica de cada plan se le puede indicar un valor, un porcentaje de cobertura de dicho valor dentro del plan, y el sistema calculará el importe cubierto y el importe que debe abonar el paciente de forma particular. Además, en caso de corresponder, a cada práctica de cada plan se le puede fijar un importe de coseguro, lo cual brinda flexibilidad a la hora de gestionar los cobros para diferentes obras sociales, planes y prácticas. Luego, el sistema utilizará toda esta información para mantener la cuenta corriente de cada paciente de forma automatizada. Por último, se puede indicar una vigencia para indicar a partir de cuándo comienzan a regir los valores ingresados. Este proceso se debe realizar para cada uno de los planes de la prestadora con los cuales se trabaje.
En la ventana de prácticas podremos mantener los datos de las diferentes prácticas que se realizan a los pacientes. Cada práctica posee un código, una descripción y datos de configuración que indican cómo se mostrará la misma en el odontograma del paciente. Además, a cada práctica se le puede definir una imagen, que es la que se quiere mostrar en el odontograma, lo cual permite personalizarla a su gusto. Al ingresar a un turno, podemos acceder al odontograma del paciente. El odontograma se encuentra dividido en regiones, dentro de las cuales se muestran cada una de las piezas con su correspondiente numeración. Para registrar una práctica en el odontograma, primeramente debemos seleccionar la práctica a ingresar y luego hacer clic sobre la pieza a la cual corresponda la misma. Cada práctica tendrá la fecha de carga y un estado que indica si la misma se encuentra pendiente de realizar o si ya fue realizada, y en caso de requerirlo, el profesional puede indicar alguna observación. Cada práctica se identificará con la imagen que se haya establecido para la misma y en la posición que se haya indicado en la ventana que vimos anteriormente. Al cambiar el estado de una práctica a realizada, se mostrará la misma en otro color, y además se cargará automáticamente la fecha en la cual se realizó. De esta forma, el profesional puede actualizar el estado de cada práctica registrada a medida que se van realizando. También cuenta con un acceso directo a un listado de prácticas del paciente, en el cual podremos ver y diferenciar las pendientes de las realizadas, junto con el importe asociado a las mismas. El sistema mostrará como importe a pagar por el paciente la suma del importe particular y el importe de coseguro en caso de corresponder. También se pueden agregar prácticas a piezas ya trabajadas. Para eso seleccionamos la pieza, luego elegimos la práctica a aplicar y hacemos clic sobre el lugar correspondiente a la misma. El botón Cuenta nos mostrará la cuenta corriente del paciente, sumando por un lado las prácticas realizadas al mismo y por el otro los pagos que se fueron registrando en el sistema, lo cual genera el saldo de la cuenta. Los pagos se registran en la ventana de ingresos y egresos, en la cual podemos registrar los cobros de cada uno de los pacientes, como así también otras entradas y salidas de dinero del consultorio. En la cuenta corriente de un paciente, un saldo positivo indica que el paciente tiene saldo a favor y un saldo negativo indica un saldo deudor, es decir, que aún no terminó de abonar todas las prácticas. También se habilita un acceso directo al plan de la prestadora que posee el paciente,
para poder visualizar de forma ágil qué prácticas tiene cubiertas por su obra social, cuáles no, y los importes que deba pagar de forma particular. Luego tenemos el módulo de configuración, en el cual podemos parametrizar cuestiones generales que se utilizan en diferentes lugares del sistema. Cada una de estas ventanas permite visualizar las opciones configuradas hasta el momento y editar las mismas. Por ejemplo, la opción Colores turnos permite modificar los estados que puede tomar un turno y el color en el cual se muestra dicho estado en la agenda. Según la opción a la cual accedamos, se abrirá la ventana correspondiente para permitir así la edición que corresponda. Otra de las opciones que se permite configurar es la cantidad de turnos por paciente que se considerarán para mostrar una alerta de ausencias recurrentes. Esto permite identificar que un paciente se ausentó en los últimos X turnos y de esa forma poder decidir qué acción tomar con dicho paciente. El módulo que sigue es el de seguridad, en el cual podremos gestionar los usuarios, grupos, ventanas y permisos de cada uno. En la ventana de usuarios podremos ver y modificar los datos de los usuarios que tienen acceso al sistema. Es importante indicar un grupo, ya que los usuarios que pertenezcan a un mismo grupo compartirán todos los permisos del grupo. También se puede asociar un usuario a un profesional para indicar que ese usuario ve por defecto la agenda de su profesional asignado. En las opciones de grupos y ventanas podremos ver los grupos existentes y crear nuevos grupos en caso de necesitarlos. Las ventanas tienen un nombre y una descripción, que es la que se utilizará al momento de gestionar los permisos. Luego, a cada ventana, se le podrá definir qué grupos de usuarios tienen permiso de acceder a ella. Los usuarios no asociados a una ventana no podrán acceder a la misma. Para finalizar, tenemos el módulo de listados, donde encontraremos reportes que nos brindan información sobre los datos registrados en el sistema. Todos los listados cuentan con una sección superior donde se establecen las condiciones que se aplicarán a los datos para recuperar la información que se desea ver de forma más específica. Una vez establecidos los filtros, se puede recuperar la información que cumpla con dichas condiciones y también imprimirla.
Debido a que cada listado está orientado a brindar información específica, las condiciones a aplicar varían de acuerdo a cada listado. Una característica que los vuelve muy útiles es que se permite combinar los filtros de la manera que se prefiera, generando esto mucha flexibilidad a la hora de obtener información.